Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a realizar la ayudantía integrativa de alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base. Mi nombre es Clara Pastene Green, voy en quinto año y recuerden que si tienen cualquier duda igual nos pueden contactar por el Instagram. La modalidad de la ayudantía va a ser similar a las ayudantías anteriores. Vamos a analizar 3 casos clínicos que tienen 4 preguntas en total. Y cada vez que veamos algún caso, igual vamos a intentar tocar algunos temas que abarquen más que la materia solo involucrada en el caso, de forma que podamos ver hartos conceptos importantes. Entonces, en este primer caso, tenemos un paciente de 65 años con cuadro de debilidad muscular, poliuria y signos de deshidratación moderada. Al examen físico presenta hipotensión ortostática, disminución del turgor de la piel y respiración superficial. En los exámenes de laboratorio tiene una glicemia de 150, una natremia de 143, un calcio de 9, un potasio plasmático de 2,2, un pH de 7,53 y una PCO2 de 46. Y además se dice en el caso que la excreción fraccional de sodio se encuentra elevada y aumenta aún más con la administración de hidroclorotiazida, pero no se altera con la administración de furosemida. Vamos a ver más adelante que ese dato es muy importante. Entonces, en relación a este caso, la pregunta 1 dice, ¿cuál es el trastorno más probable de encontrar? A. Síndrome de Bartter. B. Diabetes insípida nefrogénica. C. Síndrome de Gitelman. D. Síndrome de secreción inapropiada de ADH. Siempre que nos enfrentemos a las preguntas del certamen en fisiopato, hay que ordenar la información que entrega el enunciado. Eso siempre va a ser el primer paso, porque en base a esos hallazgos nosotros podemos ir a buscar en nuestras mentes cuáles son las causas de ciertos hallazgos y ver cuál causa o trastorno es el que engloba la mayor cantidad de alteraciones que tiene el paciente. Entonces, en este caso, lo que más llama la atención es el nivel de potasio, que está súper bajo, por lo tanto el paciente tiene una hipocalemia muy importante, y también al tener un base excess positivo, y la PCO2 levemente aumentada y un pH aumentado, tenemos una alcalosis metabólica. Entonces, ya pensando en estas dos alteraciones, hay dos alternativas que eran más probables, pero vamos a verlos después. Lo importante era analizar primero los valores del laboratorio. Después, vamos a hablar un poco sobre los trastornos del sodio. Y para eso vamos a ver el esquema de Darrow. El esquema de Darrow, como se puede ver aquí en la parte inferior de esta diapositiva, es una representación gráfica de lo que está ocurriendo tanto con la molaridad y el volumen en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Algo muy importante que hay que saber es que la relación de volumen, tanto del extracelular como del intracelular, se reparte en razón 1:2. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que tengamos el esquema de Darrow, el cuadradito o el rectángulo, mejor dicho, más grande va a ser el intracelular aquí en la línea rosada y el extracelular va a ser más pequeño. Fisiológicamente, en situaciones de normalidad, cuando vayan cambiando los distintos escenarios, vamos a ver los distintos cambios que van a ocurrir tanto en el intra y en el extracelular. Pero normalmente ese es el esquema. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué debe ocurrir para que haya movimiento de líquido entre el espacio extracelular y el espacio intracelular? Y esto es fundamental para que podamos analizar estos esquemas. Volviendo a materia que probablemente nos enseñaron en el colegio en primer año, para que el agua se mueva, tiene que haber un gradiente de concentración. Para que ocurra la osmosis, tiene que haber cambios en la osmolaridad entre el extracelular y el intracelular. Por lo tanto, los cambios isotónicos, que vamos a ver después algunos ejemplos, solo van a alterar el espacio extracelular, pero no van a generar cambios en el intracelular porque no va a haber ninguna razón, ningún gradiente, ninguna fuerza química que permita el movimiento de agua. Y después vamos a tener
que podrían haber cambios hipotónicos o cambios hipertónicos dependiendo de los balances de agua y de sodio que hay. También vamos a ver ejemplos de eso después, pero los cambios hipotónicos se asocian a balances positivos de agua, negativos de sodio también, y los cambios hipertónicos se asocian a balances negativos de agua y positivos de sodio. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos esquemas de Darrow y tenemos que tratar de darles más contexto, el primer paso siempre va a ser analizar la molaridad, porque en base a eso vamos a poder entender lo que pasa en el extracelular y en el intracelular. Y eso lo vamos a ver en el eje o en el vertical. Si es que la línea punteada está justo a nivel de esta línea rosada, no van a haber cambios en la molaridad, por lo tanto, no deberían haber alteraciones del espacio intracelular. Pero si las hay, después tenemos que analizar qué está pasando con el extracelular. ¿Hay un aumento de volumen o hay una contracción de este volumen? Y esa contracción o ese aumento, en relación a qué molaridad está, ¿ya? Y algo súper importante es que para que haya también aumento de volumen tiene que haber un balance positivo de agua. Pero si es en una situación de osmolaridad aumentada o disminuida, va a depender si ese balance positivo de agua está acompañado de uno más negativo de sodio o uno más positivo de sodio. Ahí hay que ver caso a caso. Y por último, vamos a analizar qué pasa con el espacio intracelular, dado que hay cambios en el extracelular. Y recuerden que el intracelular siempre va a intentar igualar la osmolaridad, por lo tanto, si es que hay un cambio que genera que el extracelular sea hipotónico, el intracelular va a hacer lo mismo, va a querer igualar esa hipotonicidad y va a tender a absorber más agua y a expandirse. Entonces veamos aquí un ejemplo. Tenemos esta alteración donde lo primero que hay que ver es este eje y la molaridad está baja. Por lo tanto, sí van a haber cambios en el intracelular. Esa es la primera conclusión, que claramente se refleja aquí en este gráfico. Después vamos a ver el espacio extracelular. Y acá nos fijamos que el volumen está disminuido y además está disminuido en una condición de hipoosmolaridad. Por lo tanto, lo que está pasando acá es que, punto uno, hay un balance negativo de agua porque estoy perdiendo volumen, pero también hay un balance negativo de sodio porque estoy perdiendo un volumen y estoy quedando con una osmolaridad disminuida. Pero como disminuye la osmolaridad, el volumen, o sea, perdón, la concentración de sodio que se pierde, este balance de sodio negativo, tiene que ser mayor a la pérdida de agua. Porque si fuera menor el balance negativo de sodio que el de agua, estaríamos ante una pérdida hipotónica y la molaridad aumentaría. Y como tenemos un espacio extracelular que queda hipotónico, el intracelular va a tratar de igualarlo y va a aumentar su volumen expandiéndose. Entonces, esta es la conclusión de este dibujo. Como hay una pérdida del líquido hipertónico en el extracelular, el intracelular aumenta su volumen. Y acá, como les decía, tenemos distintos ejemplos. Los más fáciles de entender son aquellos que generan cambios isosmóticos. Y, por ejemplo, tenemos que una pérdida isosmótica sería la diarrea, el vómito o la hemorragia. Las quemaduras también, pero lo vamos a dejar con un asterisco porque va a tener una particularidad que vamos a ver después. Entonces, cuando hay pérdidas isoosmóticas, solo se contrae el espacio extracelular y no hay cambios en el intracelular. Y si hay una expansión isosmótica, por ejemplo, si se sobrecorrige un trastorno de pérdida isosmótica, solo aumentaría el espacio extracelular y no habrían cambios en el intracelular. Cuando tenemos una pérdida hiposmótica, un gran ejemplo de eso es la diabetes insípida que vamos a ver después. Vamos a tener también otro gráfico que vamos a ver más adelante en el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Acá les dejo esta tabla para que después vean con calma todos los esquemas. Bueno, entonces,
La diabetes insípida era una de las alternativas de este caso. ¿Qué hay que saber de la diabetes insípida? Lo primero es que tiende a generar una hipernatremia por aumento del clearance de agua libre. Son pacientes que se deshidratan mucho. Porque como dice el nombre, diabetes, hay poliuria y esa poliuria no tiene nada que ver con una poliuria osmótica por la glucosa, sino que puede ser una diabetes insípida nefrogénica, es decir, que disminuye la sensibilidad de los receptores a nivel del riñón, pero si hay una secreción normal de ADH a nivel central, y esa falla a la ADH puede ser en un paciente con hipercalcemia, por ejemplo, un hiperparatiroidismo primario, o un paciente con hipocalemia. Y también la diabetes insípida puede ser central, que sería ya un trastorno a nivel del hipotálamo donde no hay una secreción de ADH y esa mejora con la administración de este péptido que tiene una función similar al ADH, o sea, se une al mismo receptor. Entonces, como vamos a tener una pérdida de agua libre, vamos a tener que el espacio extracelular se contrae, pero aumenta la osmolaridad. ¿Ya? Entonces, como aumenta la osmolaridad, el espacio intracelular va a querer hacer lo mismo y también se contrae. Y de hecho, en esa contracción le aumenta un poco el volumen al espacio extracelular porque toda esa agua que libera la célula deshidratándose queda en el espacio extracelular. Entonces, aquí hay un traspaso de agua entre el intra y el extracelular hasta que se logra el equilibrio. Pero lo importante es que ambos compartimientos se contraen y acá hay un balance negativo de agua libre. No se altera la excreción de sodio. Solo es una pérdida de líquido hipotónico. Acá también es súper importante no confundirla con la poliuria acuosa por polidipsia primaria, porque si bien la polidipsia primaria también puede generar esta poliuria que no es osmótica, no va a generar una hipernatremia, porque al revés, la sangre se está diluyendo mucho y ese exceso al final se bota a través de la orina. Son problemas que parecen parecidos, pero en la diabetes insípida el rol central de la patología está en la falla relacionada con la ADH y en el fondo la polidipsia sería una consecuencia. En cambio, la polidipsia primaria, la polidipsia en sí es el problema central y la poliuria sería una consecuencia. Entonces ahí, por ejemplo, los pacientes con diabetes insípida, cuando quieren tratar de disminuir su problema tomando más agua, porque son pacientes que tienen mucha sed, es más la pérdida de agua a través de la orina lo que pueden recuperar tomando agua. Por lo tanto, hay que asociar la hipernatremia a la diabetes insípida. En contraste, tenemos el síndrome de secreción inapropiada de ADH, que nos va a generar una hiponatremia con BEC normal. Y siempre que se enfrentan a un paciente con hiponatremia, acuérdense de revisar cómo está el BEC y si está normal, antes de casarse con el diagnóstico de secreción inapropiada de ADH, que es más bien un diagnóstico de descarte que suele asociarse, por ejemplo, a lesiones del sistema nervioso central, algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, específicamente el de células pequeñas, o el uso de algunos fármacos como algunos anticonvulsivantes, es importante descartar el hipotiroidismo y el hipocortisolismo, porque ambos trastornos generan una secreción inapropiada de ADH a nivel central y son causas corregibles. Por lo tanto, siempre hay que pedir hormonas tiroideas y nivel de cortisol cuando nos enfrentamos a un paciente con esto. ¿Y qué pasa en cuanto al balance de agua y de sodio en un paciente que tiene síndrome de secreción inapropiada de ADH? Lo primero es este esquema que tenemos en este lado. Sería un paciente que tiene un balance positivo de agua. Y eso en primera instancia va a generar una expansión hipoosmótica del extracelular. Es decir, aumenta el volumen y disminuye la osmolaridad. Y el espacio intracelular va a querer hacer lo mismo. Para igualar esta osmolaridad, también va a absorber agua.
¿ya? Pero después hay mecanismos compensatorios a nivel renal que van a aumentar el clínico osmolar y van a aumentar la excreción de sodio. Por lo tanto, se va a quedar normal el extracelular y ahí no van a volver a haber cambios en el intracelular y se va a quedar como estaba. Entonces, este es el esquema de Darrow en la fase ya compensada en cuanto a la función del riñón en un síndrome de secreción inapropiada de ADH. Pero es súper importante que en el fondo la diabetes insípida y el CADH son trastornos casi contrarios. Si se fijan, este primer esquema de Darrow completamente al revés al que tenemos acá. Y algo súper importante de estas dos es que no deberían asociarse a, a trastornos ácido-base, ¿ya? Si bien la diabetes insípida sí se relaciona a hipocalemia y es importante en lo que vamos a ver en el caso, eh, no se asocia ninguna de las dos a trastornos ácido-base. Entonces, ¿dónde va a quedar el trastorno ácido-base? No puede quedar en el aire, tiene que haber alguna patología que lo englobe y que esté en la alternativa. Y aquí es donde entra en juego tanto el síndrome de Bartter como el síndrome de Gitelman. Estas son enfermedades que generan alteraciones de distintos transportadores a nivel de los túbulos del riñón. El síndrome de Bartter es un problema que ocurre a nivel del NKCC2 y el síndrome de Gitelman es un problema que ocurre a nivel del NSC. Entonces, ambos transportadores en estos casos no funcionan. Entonces es como si un paciente que tiene síndrome de Bartter estuviera crónicamente consumiendo furosemida y uno que tenga síndrome de Gitelman crónicamente consume hidroclorotiazida. Entonces, como no funciona la reabsorción a nivel del asa digital o a nivel del túbulo distal de sodio, va a aumentar la oferta de sodio a nivel distal. Y eso va a hacer que el canal de potasio ronca aumente la secreción tanto de potasio como de protones. Y eso es lo que explica la hipocalemia y la alcalosis metabólica. Ahora bien, ¿qué pasa con la presión arterial en estos pacientes que no pueden reabsorber el sodio? Hay distintos mecanismos que van a permitir mantener normal la presión arterial. Hay mecanismos que tanto promueven la reabsorción de sodio como otros que van a inhibirla. Por lo tanto, ese equilibrio genera que estos pacientes no tengan ni hiper ni hipotensión. Y algunas diferencias entre el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman. Lo primero es dónde está el problema. En el síndrome de Bartter es a nivel del NKCC2 y en el síndrome de Gitelman es a nivel del NSC. Por lo tanto, este va a empeorar con furosemida y este otro empeora con tiazida, que era una clave súper importante que nos entregaba el caso. También hay cosas súper interesantes que pasan con el calcio y el magnesio. Siempre tendemos a dejar de lado estos iones, pero la verdad es que son súper importantes. Y en el caso del síndrome de Gitelman, en el túbulo distal hay mecanismos redundantes, porque a veces el cuerpo no se puede dar el lujo que un transportador no funcione, por lo tanto hay mecanismos de rescate. Y en ese caso hay un cotransporte de sodio-magnesio que permite también disminuir el efecto de esta patología, pero a costa de la excreción de magnesio. Por lo tanto, hay una hipermagnesuria que se traduce en una hipomagnesemia a nivel del plasma. ¿Y qué pasa con el calcio? Con el calcio ocurre la consecuencia de lo que ocurre con el magnesio. Como hay una hipomagnesemia, eso va a activar la PTH, que es una hormona hipercalcemiante, y la forma en que va a aumentar los niveles de calcio es absorbiendo más a nivel del túbulo distal. Por lo tanto, en esta patología, por lo que ocurre con el magnesio, hay una hipocalciuria. En cambio, en el síndrome de Bartter, no suele haber esta corrección que tiene la PTH y hay hipercalciuria porque en esta zona el canal ronca no genera el gradiente electroquímico suficiente para poder reabsorber el calcio. Entonces,
se elimina por la orina. Entonces, resumiendo, teníamos un paciente con hipocalemia, con alcalosis metabólica y que además empeoraba su condición con el consumo de tiazidas. Y esas tres alternativas son compatibles con Gitelman. Si hubiera dicho que la patología empeoraba con el consumo de furosemida, podría haber sido la A. Y no podía ser diabetes insípida ya que no teníamos ningún antecedente, por ejemplo, de que tuviera la hipernatremia y también en este caso no tendría por qué verse afectada la excreción de sodio. Y tampoco habría la alcalosis metabólica. El único distractor es que es verdad que una hipocalemia puede causar una diabetes insípida nefrogénica, pero acá habían más datos del caso. Además, el hecho de que nos mencionaran que el cuadro mejoraba con tiazidas era casi para que eligiéramos entre el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman. Y con la secreción inapropiada de ADH no es un paciente que tenga hiponatremia, en el caso contrario, es un paciente que está eliminando más agua de lo normal. Y ese caso tampoco casaría con la hipocalemia ni con la alcalosis metabólica, quedarían fuera. Por lo tanto, eso es el análisis de la pregunta 1. Siempre recuerden el orden de los pasos para ver el esquema de Darrow y vayan buscando las características distintivas de cada una de estas patologías, porque pueden haber muchas características comunes, pero en la prueba les va a ser más fácil elegir en base a las características que son distintas. En este segundo caso, tenemos una paciente de sexo femenino de 31 años que sufre quemaduras por explosión de olla a presión que compromete el 22% de su superficie corporal. Al examen físico tiene marcada hipotensión arterial, taquicardia y hiperventilación. En los exámenes de laboratorio se destaca un sodio en 130, un potasio en 6,5, un cloro en 85, un pH bajo en 7,19, un bicarbonato plasmático en 10, un base excess de -10, una creatininemia de 2,3, un BUN elevado en 35. También tenemos que la PCO2 está en 16 milímetros de mercurio. Tenemos una orina que se encuentra en escaso volumen con un sodio urinario de 4, creatinina urinaria de 95 y un potasio aumentado. Con respecto a los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base en esta paciente, se puede afirmar que A. No existe acumulación de aniones no medibles. B. Existe un trastorno puro por acidosis metabólica con compensación respiratoria. C. La hipercalemia se produce únicamente por daño tisular, por necrosis y acidemia. Y D. Existe una relación del espacio intracelular y espacio extracelular que no cumple con la razón de 2:1 por la distribución del agua que es retenida. Entonces, primero analicemos los valores del laboratorio de esta paciente que sabemos que está grave, tanto por la historia como por el compromiso hemodinámico que tenía en el examen físico. Y aquí, partiendo por los electrolitos plasmáticos, tenemos que el sodio está bajo, que también el potasio está súper alto y el cloro está bajo. Y en cuanto a los parámetros ácido-base, tenemos una acidemia. Recuerden que el valor del pH por sí solo no habla de alcalosis o acidosis porque esos son mecanismos. Y podrían coexistir estos mecanismos con un valor de pH normal. Entonces, cuando tenemos un pH de 7,1 estamos frente a una acidemia. Y ahí lo más probable es que el trastorno primario sea una acidosis y ahí tendríamos que ver si es metabólica o respiratoria. Vamos a ahondar en eso después, pero como el base excess está negativo, lo más probable es que esto sea una acidosis metabólica como cuadro primario que esté tratando de ser compensada por una alcalosis respiratoria. Entonces, comencemos primero con la homeostasis del agua y del sodio. Cuando hay una quemadura, lo primero que ocurre es una pérdida isotónica de agua y de sodio, que va a disminuir y contraer el espacio extracelular. El problema es, y acá está la particularidad del esquema de Darrow, es que una vez que se produce esta
concentración es que una vez que se instala esta disminución del VEC, aumenta la secreción de ADH por estímulos no osmóticos. Recuerden que el ADH fisiológicamente se secreta cuando tenemos cambios en 1% de la osmolaridad, pero también se secreta como medida de salvataje en cuadros patológicos cuando aumenta más del 10% la pérdida del VEC. Entonces aquí vamos a comenzar a retener agua y eso va a generar una disminución de la osmolaridad. El problema es que como hay una quemadura y hay una solución de continuidad entre el intracelular y el extracelular, no se va a respetar esta razón 2:1 de la redistribución de agua, sino que como tenemos un gran compartimiento, va a ser difícil determinarlo y va a ir más hacia el intracelular. Por lo tanto, si bien hay pérdidas isotónicas en primera instancia, después va a haber una alteración de la molaridad y finalmente el agua no se va a distribuir de forma 2:1 entre el intra y el extracelular, y eso siempre lo ponen como distractor en preguntas de certámenes, así que para que lo tengan en cuenta. Acá la particularidad era esta solución de continuidad que se generaba, que genera una alteración y un cambio en la forma en que se redistribuye el agua una vez que se echan a andar los mecanismos de compensación. Entonces aquí es súper importante tener en cuenta que estamos frente a una hiponatremia hipotónica, ¿ya? Para que después revisen las causas de hiponatremia hipotónica con VEC disminuido, entre ellas están las quemaduras. ¿Qué pasa con el potasio? Habíamos hablado antes de un cuadro de hipocalemia y ahora estamos frente a una hipercalemia. Y cuando estamos frente a cuadros de hipercalemia, lo primero que hay que preguntarse es si es un problema a nivel del balance externo, es decir, de la función del riñón, o más bien de la distribución interna, este shift que tiene el potasio entre el intracelular y el extracelular. Ahí es súper importante recordar el rol que tiene la bomba sodio-ATPasa, por ejemplo, y cómo las hormonas tiroideas, la adrenalina y la insulina influyen en su función. Y también recordar que existe una bomba protón-potasio, donde en casos de acidemia va a intentar ingresar el protón y en ese proceso excreta el potasio al extracelular. Además, tenemos que el potasio, como es el gran cation que está dentro de la célula, una vez que se destruye la célula, ya sea por una quemadura, por un cuadro, por ejemplo, de síndrome de lisis tumoral, etc., todo ese contenido intracelular va a salir al extracelular y va a aumentar el contenido de potasio. También en estas condiciones, como tendemos a gastar más energía, va a haber un hipercatabolismo de distintas proteínas y de células, y eso también va a implicar el aumento del potasio. Pero no porque hay una hipercalemia significa que hay un balance de potasio que es 100% positivo, porque también estamos frente a una excreción aumentada de potasio. Y esto es porque aumenta la carga filtrada del potasio, y acuérdense que el riñón no es el mejor órgano para reabsorber el potasio. Y también está aumentando la secreción de potasio porque está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al aumentar la absorción de sodio a nivel distal en el canal ENaC, promueve la excreción de potasio. Entonces, siempre que tengan un trastorno del potasio, revisen bien todo lo que puede estar pasando y no se casen directamente con el valor del potasio, porque el potasio es un ion súper dinámico, que puede estar con un valor en el laboratorio, pero pueden haber mecanismos que lo estén aumentando y que lo estén subiendo. Y en este caso, no solo había daño tisular por necrosis y acidemia que aumentaba el nivel de potasio, sino que también estaba este hipercatabolismo y también teníamos mecanismos que permitían excretar el potasio, entonces no estábamos solo acumulando potasio. Y también para que recuerden, dentro de las primeras medidas de una hipercalemia que se comprueba y que es severa, se tiene que estabilizar la membrana con un gluconato de calcio, y después vemos otras medidas que incluyen en primera instancia los cambios en el shift interno y después intentar excretar el potasio por el riñón.
Acá igual hay que hacer la salvedad de que la paciente estaba con aumento de la creatinina y probablemente estaba cursando con una falla renal asociada a todo este cuadro. Y por último, sobre el trastorno ácido-base, lo primero es ver el valor del pH para ir orientándonos en cuál podría ser el trastorno primario. Y en este caso, como estaba en 7,19, lo más probable es que el trastorno primario sea una acidosis. Y ahí la gran pregunta es, ¿esa acidosis es metabólica o respiratoria? Y para estar seguros, no hay que mirar el bicarbonato plasmático, sino que es más preciso el base excess porque se calcula en condiciones donde la PCO está a 40 milímetros de mercurio, por lo tanto podríamos descartar la parte respiratoria. Y como está negativo, nos podemos quedar con que la acidosis metabólica es el trastorno primario y la alcalosis respiratoria es la compensación. Una vez que tenemos definido eso, cuando nos enfrentamos a la alcalosis, perdón, a las acidosis metabólicas, sí o sí habría que saber si es que es con anión GAP aumentado o disminuido. Y en este caso, si volvemos a ver el laboratorio, el anión GAP estaba elevado. Por lo tanto, ahí había que ir a buscar dirigidamente alguna elevación de los aniones no medibles y como esto es un cuadro que implica hipoperfusión y alta gravedad, lo más probable es que sea una acidosis láctica lo que está pasando acá. Entonces, ¿cómo proseguimos? Tenemos la acidosis metabólica, tenemos que es con anión GAPA aumentado. Y la siguiente pregunta es si está compensada y si está bien compensada, porque podría haber un trastorno sobreagregado. Y acá recuerden que el cuerpo, como a lo largo de la historia se ha visto sometido a más cargas ácidas, es mejor tamponando las cargas ácidas. Por lo tanto, la compensación de la acidosis metabólica es que por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye, la PCO2 disminuye en 1,25. Entonces, siempre calculen ese delta. No es con el bicarbonato que les dan, es la diferencia que hay entre el bicarbonato que les dan menos el valor normal, que en este caso sería esa diferencia 14. Y 14 hay que multiplicarlo por 1,25. Y eso se lo tenemos que restar a 40, que es el valor normal de la PCO2. Entonces, ese debería ser el valor normal de nuestra PCO2. Pero acá teníamos que estar más baja. Entonces el paciente está excretando, la paciente, perdón, está excretando más CO2 del que debería. Y eso nos puede decir que tiene otro trastorno primario, o sea, es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria que también es primaria. Pero claramente tiene más peso la acidosis metabólica. Y ahí eso podría cuadrarnos con que la paciente estaba hiperventilando, probablemente por el nivel inmenso de dolor que sentía. Recuerden que es muy difícil que en cuadros que se asocian a compensaciones que tienen que generar hipoventilación y el paciente está cursando con dolor, eso ocurra, porque el dolor tiende a generar hipoventilación, perdón, hiperventilación. Entonces aquí tenemos un resumen un poco de los mecanismos de producción de trastorno ácido base que teníamos. Por un lado, esta acidosis láctica, por este cuadro tan grave que compromete el metabolismo aeróbico de la célula y lo transforma en uno anaerobio, con una alcalosis respiratoria que lo estaba compensando, pero además teníamos la alcalosis respiratoria primaria, producto de esta hiperventilación. Y como compensación, tendríamos los tampones del extracelular, ahí funcionando sobre todo el tamponamiento del bicarbonato. También tendríamos la compensación respiratoria, que nos está pasando un poco de la mano, pero sí funciona. Y también el tamponamiento intracelular, principalmente de la bomba protón-potasio. Y acá también les dejo una tabla que resume un poco lo que ocurre con la hemoglobina y los trastornos ácido-base, recordando que la hemoglobina también se une a los protones. Por lo tanto, en una acidosis va a aumentar la cantidad de hemoglobina que se une a los protones y disminuye la hemoglobina libre. Y disminuye la afinidad del oxígeno
por la hemoglobina y aumenta este metabolito intermediario de aquí que se llama el 2,3-disfosfoglicerato. Esto igual es más en detalle y también no tiene tanto que ver con el cuadro directamente, pero por si lo querían recordar. Entonces, resumiendo un poquito, volvemos a las alternativas y dice con respecto a los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base de esta paciente se puede afirmar que no existe una acumulación de aniones no medibles y eso es falso, porque acabamos de ver que la paciente tenía una acidosis metabólica producto del aumento del lactato probablemente. Tenía un anion gap positivo, un anion gap aumentado y eso nos habla de que hay una acumulación de aniones no medibles. Y eso también lo podíamos traducir porque el cloro estaba bajo. Todas las acidosis metabólicas con anión GAP normal son hiperclorémicas, porque la sangre no puede tener carga, tiene que ser neutra. La B tampoco era correcta porque no es un trastorno puro y tampoco un trastorno simple, porque tenía una acidosis metabólica primaria y también una alcalosis respiratoria primaria. La C nos habla de que la hipercalemia se produce únicamente por daño tisular por necrosis y la acidemia, y eso también es falso porque teníamos que el hipercatabolismo también contribuye al aumento de los niveles de potasio. Y algo súper importante es que la paciente igual está cursando con un balance de potasio negativo a pesar de que los valores de potasio plasmático están altos. Entonces, siempre que tengan preguntas como esta, si la alternativa dice no puede haber un balance negativo de potasio porque el valor de potasio es normal, por ejemplo, eso es un distractor porque el valor de potasio normal no implica de que haya cambio en el balance del potasio. Y por último, la D era la correcta, que nos hablaba de que no existe una relación equitativa y normal en la redistribución del agua porque la solución de continuidad entre el intracelular y el extracelular genera una disrupción de esa relación. Por último, tenemos el caso 3. Consulta en el servicio de urgencias una paciente adolescente de 16 años, traída por sus padres por dificultad respiratoria. Los padres refieren pérdida ponderal de más de 10 kilos en los últimos 2 meses, asociado con rechazo a los alimentos. El examen físico destaca una paciente muy enflaquecida con IMC de 16, mucosas secas y yugulares planas. Se encuentra además con hiporreflexia y debilidad muscular. Tenía una frecuencia cardíaca de 99, estaba hipotensa, francamente con una disminución de la frecuencia respiratoria y una disminución de la saturación de oxígeno. La paciente confiesa haber utilizado grandes cantidades de laxantes la última semana y se realiza el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria. En los exámenes de laboratorio se encuentra un potasio en 2,4, un pH con gases arteriales, que es súper importante que midamos los gases arteriales cuando tenemos patologías respiratorias asociadas para analizar el tema de la hipoxemia. Cuando no hay trastornos respiratorios asociados podemos utilizar los gases venosos. Y por último teníamos que el bicarbonato estándar era igual que el real, y el base excess era negativo. Entonces, respecto a la homeostasis hidroelectrolítica, es correcto que A. El aumento de la retención renal de sodio secundario a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona podría causar una hipernatremia en esta paciente. B. Los mecanismos compensatorios activados por la disminución del DEC provocarán un aumento de la molaridad urinaria. C. Es probable encontrar una hipocloремia. Y D. Al reponer con solución fisiológica 0,9%, este volumen se distribuirá 1/3 en el extracelular y 2/3 en el intracelular. Entonces vamos viendo las características del caso. Acá teníamos una diarrea con pérdidas gastrointestinales de bicarbonato y de potasio. También tenemos como consecuencia de esto una depresión del BEC, una acidosis metabólica porque el anion GAP estaba disminuido, estaba negativo y el pH también. Y una hipocalemia que genera hiporreflexia, debilidad muscular y eso es lo que está causando la dificultad respiratoria. Por lo tanto, siempre que tengamos pacientes con cuadros respiratorios
que generan hipoventilación, tenemos que explorar más causas que solo lo pulmonar, siempre viendo un poco lo hidroelectrolítico y también patología neuromuscular. En este caso está muy conectada porque en el fondo el potasio se relaciona con la actividad muscular propiamente tal. Acá tenemos distintos hallazgos que se resumen en este mapa conceptual. Y lo primero tal vez a analizar es lo que ocurre con el volumen extracelular, en este caso que tenemos un balance negativo tanto de agua como de sodio. O sea, es una pérdida hipo, o sea, es una pérdida isotónica. Y eso va a generar una activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona y también si es que es una disminución del BEC más franca, va a generar un aumento del ADH. Por lo tanto, si bien estamos reabsorbiendo sodio por el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, es mayor la reabsorción de agua que la reabsorción de sodio. Por lo tanto, en estos pacientes tendríamos una hiponatremia y un aumento de la osmolaridad urinaria. Y bueno, a causa de la disminución del BEC, claramente disminuye la presión arterial y esa disminución de la presión arterial puede comprometer la perfusión de los riñones, disminuyendo la DFG, lo que explica que tengamos una aquí prerrenal que aumenta la creatinina y aumenta el BUN. Siempre que quieran ver si es que es una aquí prerrenal y no una necrosis tubular aguda, calculen la relación entre el BUN y la creatinina. Recordando que en una acidosis, perdón, en una aquí prerrenal, el túbulo está indemne, por lo tanto sí reabsorbe agua y urea. En cuanto al bicarbonato, tendríamos un balance negativo de bicarbonato, lo que explica la hipercloremia. Esto entonces sería una acidosis metabólica con anión gap normal, que va a generar, por un lado, una hiperventilación compensatoria, con la disminución de la PCO2 y también va a activar distintos tampones como el tampón de la bomba protón-potasio que se activa de forma súper rápida antes de que funcione la compensación renal. Porque si tenemos una acidosis, queremos entrar el protón y sacar el potasio. Pero esa hipercalemia va a ser muy, muy, muy transitoria porque una vez que esté esa hipercalemia va a aumentar la carga filtrada a nivel del riñón y también a causa de las pérdidas gastrointestinales y del aumento de la aldosterona, vamos a terminar con una pérdida renal también de potasio. Entonces, si bien teníamos un mecanismo que nos generaba hipercalemia, predominan más los que pierden el potasio tanto a nivel gastrointestinal como a nivel renal, y por eso la paciente está cursando con la hipocalemia. Acá tenemos un poquito el esquema de Darrow en las pérdidas que son isotónicas con distintos tipos de reposición. Acá tenemos que, si es que hay una pérdida isotónica del BEC, solo se va a contraer el BEC porque no habría cambio en la molaridad y eso nos generaría un impacto en el espacio intracelular. Y si yo repongo con una solución fisiológica, lo que voy a hacer es trasladar esta línea que está acá de vuelta a su normalidad. Y si se me pasa la mano, va a pasar esto, que va a permanecer la molaridad, pero va a aumentar solo el espacio del extracelular y no va a pasar nada con el intracelular. Pero ¿qué pasa si yo solo doy agua? Si es que uno solo repone el agua, va a haber un cambio de la molaridad y ahora vamos a tener un medio hiposmolar. Y eso va a generar que el intracelular quiera imitar eso, por lo tanto también se va a expandir. ¿Ya? Y la repartición del agua va a ser en relación 2:1 de esta nueva osmolaridad, ¿ya? Pero no se va a corregir el trastorno de forma completa porque no voy a volver a la osmolaridad normal y a los volúmenes normales que tenía el compartimiento, sino que frente a esta nueva osmolaridad la distribución va a ser 2:1, pero no voy a corregir el trastorno inicial. Solo voy a generar un nuevo equilibrio de volumen entre el intra y el extracelular. Por lo tanto, para finalizar,
respecto a la homeostasis hidroelectrolítica, que es incorrecto. Al reponer con solución fisiológica, este volumen se distribuirá en relación 1:3 en el extracelular y 2:3 en el intracelular. Eso es incorrecto porque al reponer la solución fisiológica solo vamos a cambiar lo que está ocurriendo en el extracelular sin tocar el intracelular. Esa alternativa sería correcta si hubiéramos hecho la reposición con el agua. Es esperable encontrar una hipocloremia, eso es falso, porque si estamos ante una acidosis metabólica con anión K normal, tiene que haber una hipercloremia. La ANO hablaba de que el aumento de la retención renal de sodio, secundaria a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, podría causar una hipernatremia. Eso también es falso, porque como tenemos aquí en este cuadrito, se reabsorbe más agua que sodio en ese proceso. Por lo tanto, habría más riesgo de hiponatremia y de hecho es una causa de hiponatremia hipotónica con BEC disminuido, de diarrea. Y por último, la correcta era la B, que nos hablaba de que los mecanismos compensatorios activados por la disminución del BEC provocarán un aumento de la molaridad urinaria, porque al activarse el ADH en un túbulo que todavía está indemne, aumenta la absorción de agua y también la de urea. Por lo tanto, se concentra la orina. Espero que les haya servido esta ayudantía. Yo sé que esta materia es difícil, todos los estudiantes que han pasado por este ramo sabemos que puede ser un poco denso, pero lo que les recomiendo es que no sobrepiensen tanto, retengan los conceptos más importantes de cada tema, busquen diferencias entre los distintos síndromes y nunca se queden con alternativas que son muy absolutistas porque todo lo que tiene que ver con trastornos del potasio, del sodio y del equilibrio hacia base son procesos súper dinámicos donde pocas veces solo va a haber una explicación para cada trastorno y también suelen coexistir distintos procesos donde uno va a tender a predominar sobre el otro. Recuerden que cualquier duda que tengan nos pueden contactar por Instagram.